Perfecto. Listo. Entonces, para quienes están por Zoom, muy buenas noches. Para quienes están por am, Facebook Live, igualmente un cordial saludo. Quisiera agradecerles primero que todo por estar acá. No quería iniciar impuntual porque es uno de los hábitos que he venido trabajando durante hace un buen tiempo. Así que en honor a ese intento y ese esfuerzo que estoy haciendo, entonces les agradezco a ustedes y por respetar también su tiempo. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy contento de que hayan atendido al llamado de esta muy cordial invitación que les he hecho a todos ustedes, a mis amigos, a mis hermanos en el Evangelio, a mis compañeros, excompañeros de la misión y los demás que estén invitados también, porque sé que hay personas que de parte de ustedes han extendido la invitación a otras personas y me agrada mucho tener la oportunidad de que estén ahora en estos momentos aquí conmigo y qué bueno que ustedes estén mostrando este interés por escuchar algo que les digo, ha venido en mi mente y en mi corazón desde hace ya un muy buen tiempo y pensaba que era la oportunidad ya para compartirlo, así que eh, voy a contarles brevemente de qué se trata esto. Y luego, entonces, pues ya daré inicio a la presentación. Yo aspiro a que eh, tome aproximadamente unos 40-45 minutos, a lo largo de lo cual pues voy a hacer la presentación y pues si al final ustedes tienen preguntas o comentarios, pues con muchísimo gusto estaré con toda la disposición para responder y pues para que compartamos cosas, ¿no? Entonces, les cuento que primero, para los que no me conocen o que apenas sí me han conocido en alguno de los diferentes escenarios de mi vida en los que hemos podido coincidir, yo soy Omar Naranjo, soy de Colombia y hace 5 años estoy viviendo aquí en Utah. Antes de eso, pues toda mi vida la viví entre mi ciudad natal, Tunja, hasta cuando entré a la universidad en la ciudad de Bucaramanga. Allí fue donde me convertí en miembro de la iglesia. Un tiempo después salí a la misión en donde en la misión serví en la misión Bolivia La Paz, una misión maravillosa, unos años espectaculares de mi vida. Y luego de eso retorné nuevamente a Bucaramanga. Allí en Bucaramanga continué con mis estudios de la universidad. Me casé con la mujer más maravillosa del mundo, eso no tengo ninguna duda. Se llama Carolina Moreno. Y hace ya un poco más de 15 años, ya vamos a llegar a 16 años de casados, el Señor nos ha bendecido con una maravillosa familia, con dos hijas hermosas y muy especiales, se llaman Sofía y Ana Rebeca. Y desde el año 2015 estamos viviendo aquí en Utah. Yo estudié ingeniería, pero mi pasión ha sido siempre la enseñanza, especialmente la enseñanza de las matemáticas, aunque un tiempo estuve enseñando inglés y que fueron también unos años muy hermosos que me ayudaron para terminar mi carrera de ingeniería. Posteriormente empecé a trabajar como profesor de inglés en la ciudad de Bucaramanga, bueno, en Florida Blanca, cerca de Bucaramanga. Y posteriormente hice algunos estudios más hasta que finalmente se dio la gran oportunidad de venir aquí a Utah para estudiar en la Universidad Brigham Young, en Provo. Aquí hice una maestría en educación matemática y la educación desde entonces, pues desde hace ya más de 10, aunque diría yo más de 20 años, es mi cuento y es en lo que yo me siento muy bien. Entonces, el tema de hoy y lo que les deseo compartir, pues se llama esta presentación para que tengamos luz. Y a lo largo de la presentación, entonces sabrán de qué se trata, lo que deseo compartirles y bueno, al final entonces, como les decía, si tienen algún comentario o alguna pregunta, entonces con mucho gusto. Bien, entonces voy a compartir la pantalla para ustedes. Espero que en el caso de los amigos de Facebook, creo que me están viendo en este momento, pero ahora
van a empezar a ver esta parte aquí, la presentación como tal. Muy bien. Entonces, empecemos. El tema de esta charla que quiero compartirles, pues se centra alrededor de cómo nosotros como padres vamos a preparar a nuestros hijos para ser ciudadanos competentes en el siglo XXI. Y la perspectiva desde la que voy a enfocar esta charla será a partir de las enseñanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo. Entonces, vamos adelante con esto. Inicialmente, perdón, me está molestando. Ok, listo, bien. Entonces, el porqué de esta presentación, el por qué le puse este nombre, quisiera inicialmente compartirles una de las historias que a mí me parecen más extraordinarias en el Libro de Mormón. Es uno de los relatos que cada vez que lo leo siempre me enseña algo y también me da mucha emoción. El hermano de Jared fue encomendado por el Señor para construir unos barcos. Y a lo largo de la presentación yo voy a compartir varios de los relatos del Libro de Mormón. Espero pues que los que están escuchando pues tengan un mínimo de familiaridad con el tema y pues esto nos ayuda a que la charla sea un poco más fluida. En ese entonces el hermano de Jared y su pueblo, el Señor les encomendó que hicieran unos barcos, que construyeran unos barcos porque iban a atravesar el mar para llegar a la tierra prometida. Una vez terminaron de construir los barcos, inicialmente el hermano de Jared se encontró con dos problemas. El primero fue la falta de aire porque los barcos estaban completamente sellados y no encontraba la manera de que pudiese haber aire dentro por estar herméticos. El hermano de Jared se dirigió al Señor en una oración y el Señor le respondió dándole las instrucciones específicas sobre cómo podía solucionar ese problema. Entonces, el Señor le instruyó a que hiciera unos orificios, unos huecos, etcétera. Bueno, todo lo necesario y efectivamente, todo se solucionó con respecto al problema del aire. Sin embargo, cuando terminó, se dio cuenta que había otro inconveniente y era la falta de luz. Los barcos estaban completamente oscuros. Así que, nuevamente, el hermano de Jared se dirigió al Señor. Y cuando lo hizo, en esta ocasión, en vez de darle instrucciones específicas, el Señor le respondió diciéndole, ¿qué quieres que haga? Posiblemente esto sorprendió al hermano de Jared de una manera, bueno, que lo dejó desconcertado porque inicialmente el Señor le había dado instrucciones específicas sobre cómo resolver el primer problema. Pero en el caso del segundo problema, el Señor estaba poniéndole ahora un reto. Y esta parte, aquella en la que ya estando solucionado el problema del aire, el Señor nos lo puso a él a prueba para resolver el problema de la luz. Todos conocemos la historia de que eventualmente él buscó la forma y se las ingenió para traerle al Señor 16 piedras blancas. Y cuando llegó a orar, él le dijo, Señor, si tú tocas con tu dedo estas piedras van a brillar. Y esta es la manera en la que yo estoy solucionando el problema para que tengamos luz a lo largo de nuestro recorrido para llegar a la tierra prometida. Así que el nombre de esta presentación me ayuda a mí a recordar que no siempre nuestro Padre Celestial nos solucionará completamente los problemas, sino que Él nos pondrá a prueba y esperará que nosotros pongamos en funcionamiento todas nuestras capacidades para que luego que nosotros le pongamos una solución, Él haga que estas soluciones brillen y nos den luz a lo largo del camino. Él nos puso aquí, en este mundo, y como lo enseñó el Señor Jesucristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, estamos aquí y también están nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para no solo sobrevivir en este mundo, sino para que podamos tener éxito en el mundo y a la vez no ser de él? Y especialmente un mundo que cada vez va cambiando más rápido. Teniendo estas situaciones, esta situación presente, no olvidemos de todos modos que el Señor nos ha dado grandes promesas. Y quiero compartir con ustedes 3 de ellas. En el Libro de Mormón, ustedes encontrarán una frase que, con algunas modificaciones, dice así: si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra, ¿cierto? Esta promesa se repite 20 veces en el Libro de Mormón. Y nosotros somos
Estamos seguros de que cada vez que el Señor nos repite las cosas es porque realmente tiene importancia. Y si Él nos repite 20 veces en el libro de Mormón que si nosotros guardamos sus mandamientos vamos a prosperar en la tierra, es porque definitivamente tiene que ser así. No olviden que cuando Nefi y su familia llegaron a la tierra prometida, Nefi nos describió todos los recursos que ellos encontraron cuando llegaron aquí. Animales, bosques, encontraron minerales, oro, plata, cobre, todas las cosas estaban a su disposición. De igual forma, en Doctrina y Convenios el Señor nos recuerda que Él está obligado cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice. Con esto presente, permítanme un momento, quiero ver si hay personas todavía presentes aquí. Ok. Entonces, estamos hablando de un mundo en el que estamos actualmente. Estamos hablando también de las promesas que el Señor nos ha hecho, pero también les decía que estando en este mundo que cambia tan rápidamente, ¿cómo podemos hacer no solo para sobrevivir, sino para tener éxito en este mundo? Para que a lo largo de ese recorrido podamos tener luz. Bueno, quisiera mencionarles tres aspectos supremamente importantes de cómo nosotros hemos podido evidenciar que este mundo ha cambiado. Voy a hablarles brevemente para cada uno de estas tres. La tecnología, en cuanto al conocimiento que ha adquirido la humanidad a lo largo de su historia, y también las habilidades o los oficios en los que cada persona se ha desempeñado a lo largo de esa misma historia. Empecemos brevemente con la tecnología. Bueno, estas son algunas imágenes de cómo las cosas eran anteriormente, ¿cierto? Tanto en las escuelas como en los trabajos, como en muchas de las actividades humanas y hoy en día nos damos cuenta cómo gracias a los avances de la tecnología, esto ha venido cambiando de una manera muy significativa y tan rápido que es difícil para nosotros en verdad darnos cuenta de cómo estos cambios son tan rápidos y que con el pasar de los días cada vez es mucho más rápido esta forma en la que nosotros tenemos que estar preparados para todos esos cambios. De igual manera, eh, debemos tener presente que en los últimos, hace 50 o 70 años, muchas de las cosas que hoy en día, como por ejemplo, hoy estamos comunicándonos a través de esta herramienta, eh, nosotros tenemos la posibilidad de compartir conocimientos de una forma cada vez más rápida y cada vez más eficaz. Permítanme un momento. Bien, continuemos. Igualmente con respecto a los conocimientos y a cómo se han venido acumulando a lo largo de la historia. Es interesante cómo se tuvo que tomar milenios para que poco a poco la humanidad fuera acumulando más y más conocimientos, pero recientemente esa velocidad en la que los conocimientos se fueron adquiriendo empezó a aumentar de una manera espectacular. La Edad Media solamente nos tomó unos siglos para que la humanidad adquiriera cada vez más conocimiento. El Renacimiento, y ustedes se dan cuenta que aquí voy indicando el tiempo que ha requerido para que los cambios que los conocimientos que se han venido adquiriendo hayan efectuado cambios relevantes en la humanidad, cada vez es más corto. La revolución industrial fue uno de esos hitos que tuvieron gran importancia y que todavía hoy en día nos da su influencia. Es más, aún hoy en día, mucho de aquello que se hace en los sistemas educativos está enfocado hacia entrenar a nuestros hijos o a nosotros para un mundo que vivió de esta revolución industrial. Pero, mis queridos amigos, el mundo, como les digo, cada vez va cambiando más rápido y la revolución digital, la era de la información y de los grandes volúmenes de datos nos han hecho ver cómo a lo largo de en mi caso, casi 40 años de vida, cómo hace 30, hace 20 años el mundo era muy, muy diferente a lo que nosotros estamos viendo hoy en día y lo cual nos da una señal de qué es lo que va a pasar en los años que vienen. Y nos da entonces qué pensar. Por ejemplo, un dato. A lo largo de la historia de la humanidad, hasta el año 2003, se habían generado 5 exabytes. Es una forma de medir la información, recuerden, la información que puede almacenar
celular estándar es aproximadamente 16 o 32 gigas. Para entender un poco este dato, hagan de cuenta que vamos a tomar todos los celulares que están en el mundo y todos los celulares aproximadamente pueden abarcar unos 5 exabytes, pero eh, esto fue hasta el año 2003. En el año 2007, el director de Google nos dijo que en el año 2007 se generó alrededor de 60 veces esa información. Pero 4 años más tarde, esa misma cantidad se multiplicó por 6. Es decir, que ya no nos alcanza con reunir todos los celulares del mundo para guardar toda la información que se ha generado en solamente un año, sino que necesitaríamos aproximadamente unas 40 veces esa cantidad. Reunir todos los celulares del mundo 40 veces para poder almacenar toda la cantidad de información que se generó en el año, estoy hablándoles del año 2011. Entonces, ¿qué sería de lo que ha venido siendo recientemente? Ahora, vamos a hablar también un poco de los oficios. Voy a ponerles un ejemplo, de pronto para recordar cómo es este asunto de cómo funcionaban las cosas en la era de hace tal vez unos 70, 80 años. Vamos a hacer aquí un pequeño break para ver este video. Bueno, yo creo que si hay algo que ya no vamos a ver es este tipo de trabajos. Este tipo de trabajos ya con los avances de la automatización evidentemente no son hechos en su gran porcentaje por personas, sino por robots. Igualmente, este hecho inclusive de la historia, cómo algunos de los apellidos se formaron es precisamente porque generación tras generación se venían heredando estos oficios, los Herrera, los Zapateros, los Sastre, Labrador y muchos otros apellidos que se fueron generando justamente porque se heredaba el oficio, y ustedes lo pueden ver no solo en inglés sino en español y bueno, en muchos otros idiomas, pero es muy poco probable que esto se siga dando. Así que ante la llegada de este siglo XXI, pues viene la pregunta, ¿qué es lo que requieren profesionales, trabajadores o emprendedores actualmente en este siglo para poder ser competentes? Porque ya la era digital y la revolución industrial y la combinación de todas las cosas que se han venido dando
han hecho que muchos trabajos se desplacen y entonces viene nuestra preocupación sobre qué vamos a hacer o nosotros o nuestros hijos cuando lleguen a una edad en la que deban estar proveyéndose para sí mismos. Quiero mostrarles brevemente un estudio que se realizó aquí en Estados Unidos con una gran cantidad de empresas, alrededor de unas 500, en donde se les preguntó empresas a profesionales en recursos o talento humano sobre cuáles eran esas características que deberían tener las personas actualmente en el campo laboral. Y bueno, ustedes ven aquí varias de ellas: adaptabilidad, flexibilidad. Quiero que se enfoquen sobre todo en las que tengo en rojo porque son de las que voy a hablar el día de hoy. ¿Y a qué me refiero? Miren, ustedes ven varias de las cualidades que ustedes saben que nosotros debemos tener en nuestro campo laboral, independientemente de cuál sea. Aquí estoy hablando de cualquier tipo de trabajo en el que ustedes se desempeñen o en el que estén pensando en el que al futuro sus hijos se puedan desempeñar. Quisiera compartirles, por ejemplo, unas palabras de la señora Ana María Raad, una comunicadora social y profesional en la educación en Latinoamérica que ha tenido recientemente cargos de importancia en asesorías en Brasil y en Chile, y que dice así: en 20 años más, cuando los niños que nacieron durante este año hayan completado su educación formal, el mundo será radicalmente distinto. Y la pregunta es si nosotros estamos preparando adecuadamente a nuestros niños y jóvenes para afrontar desafíos que aún son desconocidos. Entonces, la pregunta es muy pertinente porque muchos de nosotros no lo sabemos, e inclusive quiero hacerles aquí la confesión, podría decirse, que muchos de los sistemas educativos de nuestros países todavía no saben cómo hacerlo y están manejando un sistema que todavía no está adaptado para permitirles a ellos a futuro salir con unas habilidades y unos conocimientos y unas capacidades necesarias para el mundo en el que se van a tener que enfrentar. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de 4 dimensiones y son como 4 partes importantes. Todo lo que deben conocer, las habilidades que deben tener, qué actitudes deben tener y un aspecto supremamente importante que es la capacidad de aprender a aprender, el poder reinventarse. Creo que ha sido uno de los verbos que hemos escuchado últimamente. Yo me voy a enfocar solamente en este campo de las habilidades, porque si hablara de las 4, pues bueno, ustedes me tendrían aquí hablando horas y horas y esa no es la idea. Bueno, entonces voy a simular estas habilidades pues con esto, y pónganle atención esta, a esta diapositiva. Estas son 4, y es un resumen de las habilidades que se espera que los profesionales del siglo XXI tengan para este siglo. Y las quería relacionar con esas piedras blancas que el hermano de Jared le presentó al Señor, porque aquí es donde voy a hacer la conexión con el Evangelio restaurado de Jesucristo, y de esta manera nosotros quedemos con una idea muy viva y presente dentro del contexto del Evangelio, para que nosotros podamos ser capaces de compartirlo con nuestros hijos y que nos queden presentes esas enseñanzas, no solo a nosotros, sino también a ellos. Entonces, justamente viene la pregunta: ¿qué luz nos pueden dar las enseñanzas del Evangelio restaurado de Jesucristo al respecto de estas habilidades que nuestros hijos y nosotros mismos necesitamos para desempeñarnos laboralmente en el siglo XXI? Pues quiero empezar hablándoles de alguien que conocemos muy bien, el presidente Nelson. Ustedes saben, él se dedicó durante toda su vida profesional a ser un doctor, médico, específicamente especializado en cardiología. Cuando él se encontraba en la escuela de medicina, le enseñaron algo: el corazón no se debía tocar, porque si no, iba a parar y la persona moriría. Sin embargo, él, junto con sus colegas, llegaron a desarrollar un aparato cardiopulmonar artificial que fue probado inicialmente en un perrito y que después fue probado con éxito en seres humanos. Este avance y esta invención dio paso a que a partir de allí, estoy hablando aproximadamente de los años 60, año a año se pudiesen realizar más de 1.5 millones de operaciones a corazón abierto. Así que es uno de los logros que en su vida profesional nuestro querido profeta pudo tener, y que es justamente en este momento
que nos viene a dar una conexión muy especial con aquello que les estoy hablando. Y quiero contarles un poco sobre cómo fue que él nos ha contado acerca de cómo fue que se desarrolló esta invención. Y dice así, él narra en la historia de cómo se desarrolló su invención, que él recibió la inspiración de Doctrina y Convenios. Al leer las escrituras, él leyó en Doctrina y Convenios 88 que todos los reinos tienen una ley y unos límites y unas condiciones. Bueno, pues justamente quiero referirme a esto. Perdón, voy a aquí a hacer esto. Ya, perfecto. Bueno, entonces, el presidente Nelson, en su momento como médico, razonó lo siguiente: fue a través de la comprensión de las escrituras y aplicarlas a este aspecto de interés, de manera que esto se facilitó a él para que él conociese este campo de la cirugía del corazón, y gracias a que él hizo esta aplicación de entender los principios que regían la cardiología y bueno, todos estos otros aspectos de la ciencia que gobernaban el corazón, que logró llevar a cabo este descubrimiento. Y esa habilidad de nuestro profeta de aplicar los principios del Evangelio lo bendijeron no solamente en su vida profesional, sino eventualmente también en su preparación para su llamado de hoy en día, no solamente como apóstol del Señor, sino como presidente de la iglesia. Y es aquí en donde yo quiero enfatizar en esos 4 aspectos de los que les hablé, de estas 4 habilidades, y voy a ponerlas aquí nuevamente. Entonces, estas 4, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. El Señor, recuerden, ha escrito o hizo que se escribiese el libro de Mormón para nuestros días. Y no solamente, aunque son lo más esencial, las enseñanzas de salvación, sino que también en medio de ellas, así como el presidente Nelson en su tiempo dedicado al aspecto laboral, cómo pudo aplicar estos principios del Evangelio también a su vida profesional, pues quisiera compartir cómo en el libro de Mormón nosotros encontramos estas cosas, estas habilidades, cómo los personajes del libro de Mormón pudieron aplicarlas a sus vidas. Y esto puede ser una inspiración a nosotros, no solo para verlo allí, sino para que nosotros podamos aprender a desarrollar esas habilidades, y especialmente para nuestros hijos. Bueno, quisiera hablarles entonces cómo es que estas 4 habilidades se ven en el libro de Mormón, y para ello pues voy a compartirles inicialmente, brevemente, qué es lo que significa cada uno de estos aspectos, ¿no? Cada uno de estos conceptos. La creatividad pues es la facultad de crear, y justamente en nuestro contexto del Evangelio, el crear, que tiene que ver con la organización, así como el Señor Jesucristo organizó los elementos para formar la tierra. La creatividad es aquella capacidad para producir algo que es novedoso y apropiado o útil para las circunstancias y restricciones en las que nos encontramos. Bueno, un par de historias del libro de Mormón en donde la creatividad tuvo un gran protagonismo. Veamos inicialmente, este es uno de mis personajes favoritos del libro de Mormón. Justamente pronto voy a estar realizando una serie de charlas para aquellos que estén interesados sobre el tema de las guerras en el libro de Mormón, específicamente bajo el comando del capitán Moroni. Bueno, recuerden ustedes que según el relato, los lamanitas siempre se vieron sorprendidos gracias al liderazgo y la creatividad del capitán Moroni. ¿Por qué? Con las armaduras, con las fortificaciones, con las estrategias militares. Este fue un hombre inspirado por el Señor, pero que contaba con una gran capacidad para dirigir a sus ejércitos, de manera que siempre estuvo presente y a la vanguardia sobre cómo estar un paso por delante, por delante de los lamanitas, preparando a su gente, como les decía aquí, con petos, con broqueles, con escudos, y esto siempre significó una gran ventaja para los lamanitas, para los nefitas, perdón, a pesar de que los lamanitas los sobrepasaban enormemente en número. Otra historia en el libro de Mormón que bueno, aquí, como les digo, en agosto voy a estar empezando este ciclo de charlas al respecto de estos temas que a mí me apasionan también y que tienen mucho de relevante con respecto a cómo fue la traducción del libro de Mormón y bueno, en fin, ya les hablaré sobre eso. Otra historia. Bueno, ustedes ven aquí una fortificación hecha, parece como en concreto, no es en madera definitivamente. Bueno, esto
es de unas ruinas que se encuentran en Indiana, aquí en Estados Unidos. Y esto nos recuerda un relato en el libro de Mormón en el que luego de que hubo unas contenciones en la tierra de Zarahemla, muchos nefitas emigraron hacia la tierra del norte. Sin embargo, al lugar en donde ellos llegaron, no había madera, que era la manera en la que ellos acostumbraban a edificar sus casas y, bueno, sus ciudades y demás. Bueno, pues, ¿qué tuvieron que hacer? Echar mano de su creatividad y volverse expertos en obras de cemento. Pues así, estas dos historias nos muestran cómo personajes del libro de Mormón recibieron esa capacidad del Señor, o ellos mismos también tuvieron que echar mano de esas capacidades para sacar adelante los desafíos en los que se encontraban. Vamos a hablar de la siguiente habilidad, el pensamiento crítico, que es fundamental hoy en día. Y bueno, por un par de razones. Primero, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablo de pensamiento crítico? Es un proceso que se genera en nuestra mente, es metódico, tiene que ser activo, tenemos que estar adiestrados para analizar información que nosotros recopilamos a través de la observación, el diálogo, reflexión, razonamiento, y tiene un objetivo, y es que forma nuestro criterio, entre ellos nuestras creencias, y dirige nuestras acciones. Quiero ser enfático de todas maneras en que nosotros en el contexto del Evangelio hablamos acerca de cómo el Espíritu Santo aumenta nuestras capacidades y nosotros contamos con Él siempre, para todas las cosas. Entonces yo no estoy apartándome de todas maneras de esta... de la misión tan importante que cumple el Espíritu Santo siempre en nuestras vidas. Sin embargo, como les mostraba al comienzo, el Señor llegó a un punto en el que hizo que el hermano de Jared hiciera o tuviera que llevar a cabo él mismo y desarrollara sus capacidades. Así que es una enseñanza también importante de cómo el Señor espera que nosotros nos desarrollemos por nosotros mismos. Pensamiento crítico en el libro de Mormón. Bueno, hay muchos relatos. Quiero compartirles como también. Para cada una de las habilidades, pues les voy a compartir dos historias breves. Entonces, en esta es una de las oportunidades en las que uno de los anticristos llegó al pueblo nefita para tratar de desviar al pueblo. Voy a hablarles un poco acerca de Corior. Corior llegó a la tierra de Zarahemla y empezó a hacer varias acusaciones diciendo que las enseñanzas de los líderes de la iglesia eran locas, eran unas insensatas tradiciones que estaban haciendo que las personas estuviesen sometidos a ellos y que estuvieran sujetos a los deseos de los líderes de la iglesia, que tenían que mantenerlos con su propio dinero porque estaban aprovechándose de ellos. Bueno, eventualmente este hombre tuvo que presentarse ante Alma, entre otras cosas porque incitó a que muchas personas se desviaran del camino. Digamos que permitieron que las palabras que él les estaba diciendo empezaran a influir en su comportamiento a un punto en el que se apartaron de las enseñanzas del Evangelio. Muchos de ellos pecaron. Cuando llegó a presentarse ante Alma queriendo con su gran orgullo hacer también desviar a este gran líder de la iglesia, pues lo que Alma hizo, inspirado con el Señor, pero es una gran enseñanza para nosotros de cómo él, punto por punto, le aclaró a Corigor y lo enfrentó al frente de las personas, muchos de ellos que se habían desviado, refutando cada uno de los puntos que él estaba poniendo. Usted sabe que nosotros no nos aprovechamos de las personas, nosotros trabajamos con nuestras propias manos. Estas enseñanzas hacen que ellos sean felices porque desean serlo. Usted no tiene ninguna prueba de que no vaya a haber un Cristo a futuro. Y entre otras de las formas en las que Alma refutó a Corior, y bueno, sabemos por esta historia que eventualmente Corior recibió una señal en la que enmudeció, y bueno, finalmente la historia de él es triste, pero es una manera en la que nosotros tenemos presente cómo esta habilidad estuvo allí. Otra historia, bueno, Amulek y Sesrom, y este breve pero muy importante cambio que Sesrom hizo cuando le dijo y le preguntó a Amulek, bueno, ¿no es cierto que Dios vendrá y salvará a su pueblo en sus pecados? Amulek, conociendo
los pensamientos y las intenciones de ese Esrom, le dijo, bueno, las cosas no son así. Sin embargo, pasaron varios capítulos hasta que uno de los hijos de Elamán nos aclaró que el Señor no vendría a redimirnos en nuestros pecados, sino que nos vendría a redimir de nuestros pecados, lo cual hacía una gran y enorme diferencia. El pensamiento crítico en funcionamiento. Vamos a hablar de otra. Vamos a hablar de la comunicación. ¿Cómo se define la comunicación? Bueno, quiero que miren por favor este gráfico acá. Es básicamente una persona que desea compartir un mensaje a través de un código, hablar, escribir, etcétera, para que le llegue eficazmente a un receptor. Bueno, un par de historias en el libro de Mormón nuevamente. La primera, este es uno de los momentos cruciales de la batalla contra los lamanitas. Recuerden, los sobrepasaban en número, habían ya tenido algunas batallas donde habían tenido muchas muertes y el capitán Moroni vio que su pueblo se encontraba desmoralizado. Él pudo fácilmente ir uno por uno a decirles, bueno, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, pero miren cómo él utilizó una técnica muy importante de la comunicación y que fue crucial. Él rasgó su capa y escribió en esta que iban a luchar por memoria de su Dios, de su religión, de su libertad, de su paz, de sus esposas, de sus hijos. Y decidió ir lugar por lugar mostrando su estandarte, lo cual generó una gran motivación, un espíritu diferente entre todos los nefitas que tomaron ánimo para poder ir y luchar contra los lamanitas a un punto en el que, aun cuando tuvieron en medio de ello una gran cantidad de situaciones que fueron dolorosas para ellos porque muchos murieron y bueno, muchos también pues resultaron heridos y demás, pero finalmente lograron triunfar en la batalla y el estandarte de la libertad se fungió como un símbolo para ellos que se mantuvo presente y que fue una gran, como les decía, motivación para que ellos estuvieran presentes siempre con todo lo mejor de sí para la batalla. Otra historia. Bueno, siempre los ángeles han sido por excelencia los enviados para que den mensajes de parte de Dios a los hombres. Y efectivamente, pues los mensajes que transmiten los ángeles siempre tienen una gran eficacia cuando son transmitidos. Recuerden cómo Alma Hijo y los 4 hijos del rey Mosía que se dirigían a destruir la iglesia de camino allí, se encontraron con el ángel y esta es una de las expresiones que usamos mucho en la iglesia que es con voz de trueno. Pues ojalá que siempre nuestros mensajes fuesen con voz de trueno porque evidentemente los ángeles tienen esa capacidad de hacer que los mensajes del Señor lleguen directamente al corazón de las personas a quienes necesita que se dé este mensaje, hace que tiemble el suelo, que la comunicación sea lo suficientemente eficaz para que nos haga temblar el suelo, para que haga que nosotros realmente le pongamos atención a ese mensaje que el Señor quiere que nosotros escuchemos. Tanto así que ustedes recuerdan en Alma 29, Alma decía y exclamaba, si fuera yo un ángel, y declararía el Evangelio a Alma como con voz de trueno, justamente porque él sabía qué tan eficaz podía transmitirse un mensaje como lo transmitían los ángeles. Bueno, una más que es la colaboración. Bueno, la colaboración pues es la unión de varias personas para realizar una obra específica. Requiere de todas maneras de una serie de habilidades o de características importantes, ¿no? De ser flexibles, de tener el respeto por las diferencias, de tener una gran voluntad de trabajo, de valorar el trabajo de otras personas. Pues bueno, vamos a ver un par que esta es la cuarta de las habilidades, que cómo estuvo en funcionamiento en el libro de Mormón. Este personaje que está acá, Mormón, que tuvo una labor fundamental en el libro de Mormón porque justamente fue quien lo compendió. Pero bueno, recuerden que esto fue un trabajo enorme de colaboración que fue de aproximadamente 1000 años. Se recopilaron una gran cantidad de registros y estos registros o estos anales pasaron de manos de profetas a reyes, de reyes a profetas
un gran trabajo de colaboración en donde cada uno sabía que tenía que cumplir con su parte porque era fundamental, porque sabían que había un objetivo a futuro que inclusive ellos no lo iban a ver. Mormón se encargó de realizar todo este compendio y su hijo Moroni fue quien lo finalizó. Se escondieron los anales, eventualmente Moroni terminó el registro, también lo escondió, y es uno de estos grandes ejemplos como a lo largo de los siglos se hizo una labor tan específica para un trabajo que eventualmente vendría para nuestros días a transmitirnos una gran cantidad, no solamente de conocimientos y de información, sino con su objetivo principal, que es el que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo y que este es un segundo u otro testigo de la misión de nuestro Salvador aquí sobre la tierra. Una segunda un segundo momento en el cual, y esta es supremamente importante también, recuerden la historia, estamos hablando de Lehi, su familia, Lehi fallece, Lamán y Lemuel ya no tienen ninguna razón para refrenarse y Nefi lo sabe. Así que el Señor le dice, tienes que huir de allí, vete con todos aquellos que te sigan, tu familia y los demás, y váyanse a donde, bueno, en este caso se dice que es el desierto, pero bueno, es simplemente lugares inhabitados. Pues Nefi, con todo y sabiendo que tenía que dejar todo atrás, todo lo que ya habían construido, pues huye con todos sus hermanos hacia estas partes inhabitadas de la tierra prometida, pero él hizo que su pueblo fuese industrioso, que trabajase con sus manos, que se afanara por cumplir los mandamientos del Señor en todas las cosas y que de esta manera él sabía que iban a empezar a prosperar y a multiplicarse. Pero siempre él utilizó aquí el plural, diciendo todos hicimos y trabajamos y nos esforzamos. Y cada uno nuevamente haciendo su parte logró que se dijera esta que es uno de mis versículos favoritos del libro de Mormón, en 2 Nefi 5:27, y aconteció que vivimos de una manera feliz, porque todos estaban enfocados en cumplir con esta habilidad tan importante de colaborar entre todos como comunidad para salir adelante y para ser, como dice ahí Nefi, para ser felices. Bueno, ya les he hablado de diferentes ejemplos en los que el libro de Mormón nos muestra cómo estas habilidades se pudieron llevar a cabo. Yo creo que para varios de ustedes, y pues para mí lo fue en su momento, viene esta pregunta justamente, bueno, ¿qué puedo hacer yo como padre? Y esta es como una tarea que quisiera dejarles a aquellos que lo deseen hacer. Si ustedes ya han venido haciendo algunas de estas cosas, pues también les dejo también algunas otras cosas para averiguar. ¿Cómo hago yo entonces para ayudar a mi hijo a incrementar su creatividad? Bueno, lo primero que todos ustedes se dan cuenta que en el libro de Mormón nosotros podemos encontrar diferentes ejemplos de cómo estas habilidades se fueron desarrollando. Y ustedes pueden encontrar muchas más. Yo solamente les hablo de estas 4 que pues son relevantes. Bueno, hay que fomentar la imaginación en nuestros hijos. Hay que generarles vacíos. Voy a darles un ejemplo. A mis hijas aquí les tengo un horario específico para el uso de los dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque si no nuestros hijos entonces van a ocupar todo su tiempo en este tipo de actividades que, como no les va a generar ningún vacío, ellos no se van a aburrir y no van a poder desarrollar esa capacidad de su mente para inventarse cosas, para saber entonces ahora ya estoy aburrido, papá, ¿qué hago? Bueno, hija, mira a ver qué puedes hacer. Mi hija mayor empezó a hacer manillas, mi hija menor me dijo que quería aprender sobre los agujeros negros porque le apasiona el tema, sacó libros de la biblioteca y dijo, este es mi proyecto para las vacaciones. Ok, perfecto, listo, me parece muy bien. Bueno, entonces este es una idea que quiero compartir. Nuevamente, generen esos vacíos en sus hijos, denle tiempo a lo largo del día para que se aburran, es importante, ¿sí? Para que ellos fomenten su imaginación. ¿Qué pueden hacer en el caso del pensamiento crítico? Miren, esto que hacemos nosotros en nuestra casa todos los días, escudriñamos las escrituras día por día. Y cada vez que leemos, miren, he aprendido montones de cada vez que mis hijas estamos leyendo alguna parte del libro de Mormón y me dicen, papi, tengo una pregunta. O cuando les digo, bueno, ¿qué comentarios tienen? Caramba, es impresionante cómo ellas ponen a trabajar su mente para recopilar la información, para analizarla, para criticarla, para proponer ideas. Esto es muy importante, hagan esto todos los días con sus hijos. Y además de eso, hagan otro tipo de estudio. Nosotros estamos, por ejemplo, implementando otras cosas. Estamos hablando de educación financiera,
estamos hablando de proyectos que podemos hacer como familia y esto les voy a hablar ahora en la parte de la colaboración. En el caso de comunicación, ¿qué idea podría darles yo? Miren, tengan al menos una comida al día como familia. Nosotros a veces tenemos el desayuno o a veces el desayuno y la cena y en ellas ahí nos ponemos a hablar de muchas cosas. Justamente hace un par de semanas yo le dije a mis hijas, bueno, imagínense que yo soy el gobernante de esta tierra y estoy a punto de darles a conocer cuáles son mis leyes. Y entonces, si alguien comete un delito, también voy a castigar a aquellos que estuvieron alrededor y que lo permitieron que lo hiciera, y todos van a morir. Entonces mis hijas empezaron a decir, no, pero papá, ¿cómo vas a hacer esto? Y es una serie de cosas que nos vamos imaginando, pero entonces generó un diálogo supremamente interesante como familia, y eso fue en el momento después de que estábamos terminando de desayunar y duramos ahí unos 20 minutos y mis dos hijas tratando de decirme, bueno, papá, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y yo le decía, no, pero yo voy a hacer esta otra cosa y esta otra cosa. Bueno, se generó una gran discusión entre nosotros, en buenos términos, obviamente, y ha generado un buen ambiente, de modo que nuestras hijas son abiertas con nosotros por lo general, digamos, ellas sabemos quiénes son sus amigos, sabemos cuáles son sus sueños, qué cosas les encantan, qué cosas les gustan. Siempre se debe generar este gran espacio. Las asignaciones en la noche de hogar son muy importantes. ¿Por qué? Porque a ellas tienen que leer, tienen que pararse frente a la familia y hablar y comunicar cosas y transmitir un mensaje y bien hecho. Y es en un espacio sano, es en un espacio seguro, en donde ellas saben que van a ir poco a poco ganando esa confianza para incrementar esa capacidad de comunicarse. ¿Qué pueden hacer en el caso de la colaboración? Yo les sugiero, por ejemplo, que involucren a sus hijos en proyectos familiares. Les cuento, durante el mes de junio, por ejemplo, como familia nos dedicamos a hacer y vender empanadas. Entonces la mamá se encargaba de cocinarlas, de conseguir los ingredientes, las niñas se encargaban de organizar todo para empacarlas, para poner los papelitos para la entrega, me ayudaban a mí para ir a entregarlas o a ir fuera del barrio para entregar, para recoger el dinero. Fue todo un proyecto maravilloso, incluso que teníamos un objetivo claro en ese momento, que era el de conseguir dinero o fondos para un computador que vamos a comprar esta semana. Esta semana vamos a ir a comprar el computador justamente porque hubo un proyecto familiar en el que cada uno tuvo una labor por hacer y allí ellas aprendieron muchísimo de cómo es trabajar en equipo. Y todas esas cosas, muchas de ellas las traen de las enseñanzas que han recibido de las escrituras que hemos visto. Miren, esta frase es muy interesante. Es en la incertidumbre en donde encuentras las oportunidades. Es que nosotros estemos en capacidad de enfrentarnos ante lo desconocido, porque a veces no permitimos salirnos de nuestros espacios de comunidad solamente por el hecho de que no sabemos qué hacer. Tenemos, creo yo, una gran posibilidad de, de, de recibir apoyo de muchas personas. Miren, en este momento no sé cuántas personas están conectadas, no solamente en el Zoom, sino las personas que están viendo esta charla por medio de Facebook. Y tenemos la posibilidad hoy en día de hacer redes en donde podamos colaborarnos para lograr este tipo de propósitos. Bueno, ya, ¿dónde pueden encontrar más recursos? Para quienes luego quieran preguntarme, miren, estos son 4 de los varios que tengo en este momento que de alguna u otra manera pueden servir para que ustedes sigan avanzando en este propósito de ustedes como padres, nosotros como padres, no nos podemos recostar solamente en el sistema educativo de nuestros países. Tenemos que hacer más allá de eso, porque este mundo está corriendo cada vez más rápido. Entonces ahí les doy el tiempo para que alcancen a mirar cómo de alguna manera estoy seguro que estas cosas van a servir para que les ayuden y ustedes como familia a sus hijos a seguir avanzando en el desarrollo de estas capacidades. Quiero terminar con 2 cosas. El presidente Nelson, nuestro profeta, les decía al comienzo, es un ejemplo de cómo alguien se dedicó toda su vida a presentarle al Señor sus piedras blancas. Tuvo la fe suficiente para que el Señor hiciera que sus piedras brillaran. Y no solamente tuvo éxito como profesional,
sino que después, desde que él fue llamado a ser apóstol del Señor y hoy en día nuestro profeta, todas esas capacidades están puestas al servicio del reino de Dios. Quiero compartirles un poco acerca de mi presidente de misión y su esposa, la hermana Drake. Ellos de alguna forma también hicieron algo similar a lo que hizo el presidente Nelson. El presidente Drake fue durante mucho tiempo ejerció como médico, como ginecólogo. Y él me contaba en una ocasión que cuando él ya se jubiló, hace 20 años cuando fue presidente de misión, él ya tenía todo lo suficiente para poder vivir de ahí en adelante sin preocuparse por el dinero. Y durante esos últimos 20 años, él y su esposa han estado sirviendo en misiones una y otra y otra y otra vez. Han estado en República Dominicana, en Bolivia, en Perú, en Centroamérica, en Nevada, en el templo, sirviéndole al Señor nuevamente. Él puso sus piedras blancas para que el Señor las hiciera brillar, mientras que fue su tiempo en el que debía proveer para su familia, y después, cuando fue el momento adecuado, todos estos últimos años ha estado al servicio del Señor para edificar su reino. ¿Por qué? Recuerden, Doctrina y Convenios 88, el Señor nos da este mandamiento de buscar sabiduría, conocimiento, tanto por el estudio como por la fe. ¿Por qué? Porque debemos estar al conocimiento de todas las cosas que suceden en nuestro mundo, en nuestros países. Finalmente, ¿para qué? Para que estemos preparados en todas las cosas cuando Él nos llame a las misiones o comisiones que Él tenga para nosotros. Pues, mis queridos amigos, quiero agradecerles a todos ustedes por el tiempo que han dedicado para esta charla. Y lo hago con mucho aprecio, con mucho cariño y estoy siempre a su servicio para lo que necesiten. Muchas gracias. Eso es todo. Quienes de ustedes que están aquí en Zoom, si tienen, no sé, alguna pregunta, pues díganme nomás. Sí, ¿cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Bueno, como les contaba, estoy preparando unas charlas, lecciones que son sobre el Capitán Moroni y sobre todo los detalles de las batallas, guerras, de las estrategias y demás, que son elementos que muchas veces se nos pasan por, porque no conocemos mucho y son supremamente importantes para, para enriquecer nuestro estudio del Libro de Mormón. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Habla Miguel Arizona de Perú. Saludos. Hola, hola. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Una consulta. Bueno, más que consulta sería una sugerencia para los próximos temas que me gustaría escuchar. Me impactó mucho el tema de la metacognición, el aprender a aprender. Ok. Sería un buen tema poder escuchar y preparar un mensaje también para el podría. Ok. A mí me encanta esta parte, ¿no? Sí. Y bueno, a modo de sugerencia, ¿no? Sí, no, perfecto. Muy bueno, ¿ah? Gracias. Sí. Sí, definitivamente pues es un tema apasionante y necesitamos estar enterados de ello. Nuestros hijos se van a enfrentar a un mundo que va a ser tan competitivo que es nuestra responsabilidad buscarles lo necesario para que ellos estén preparados. Lo que yo les compartí al comienzo, nosotros como miembros de la iglesia no podemos solamente estar tratando de vivir al día a día. Nosotros contamos con unas herramientas, con un conocimiento maravilloso y a partir de ahí mismo el Señor nos está dando las herramientas, pero él no nos va a resolver todos los problemas, como lo comentaba al comienzo. Él, él está a veces como cuando es el problema de la luz, él va a decir, bueno, ¿qué quieres que haga? Tráeme tus piedras y de seguro que te las voy a poner a hacer a brillar si tú tienes la fe suficiente, si tienes la confianza en lo que tú vas a hacer y definitivamente cuando te presentes ante mí, bueno, esa historia es, como les digo, una de las que más me impresionan, porque justamente en el momento en el que el hermano de Jared tuvo que resolver el reto, él vio al Señor. O sea, desarrolló tanta fe en el Señor que ya el Señor le dijo que no puedo seguirme ocultando, tengo que correr el velo porque su fe es tan grande que ya tengo que mostrarme ante usted. Y fue justamente porque él tuvo que enfrentarse a este reto.
y por eso me apasiona tanto esa historia de Éter 3. ¿Alguien más tenga alguna? Omar. Sí. Hola, buenas noches. Renato de acá. Hola, de Renato. Chile. Buenas noches a todos ahí. Quería darte las gracias. Pude participar de toda tu presentación, la encontré genial. Saqué muchas cosas para poder aplicar a mis hijos, y sobre todo me gustó mucho la perspectiva que le diste, que está relacionada con la iglesia. Si bien son cosas que se aplican hoy día en el mundo que vivimos, en las escrituras encontramos evidencia de ellas mismas. Así que yo te agradezco mucho, Omar. Me encantó de verdad. Entre todo el ajetreo que estábamos ahí, preparando 11, pero andaba con el celular para todas partes y la disfruté mucho. Así que muchas gracias, Omar. No, con mucho gusto, Renato. Y esto lo hago porque miren que siempre el Señor nos da... tal vez me parece relevante hablar acerca de la parábola de los talentos. Y si hay cosas que el Señor, no, en este caso, Él me ha brindado esa información, yo sentí que tenía que compartirlo con todos ustedes, a quienes aprecio enormemente, todos los que están acá. Tal vez haya gente que esté escuchándome que no conozca porque son contactos de mis amigos, de personas que son cercanas a mí, pero igual siento que era necesario que lo compartiera desde esta perspectiva, porque, como les decía, los miembros de la iglesia tenemos muchas herramientas y el Señor está esperando lo mejor de nosotros, y Él está ahí listo para hacer que su poder ilumine nuestras vidas y aquello con lo que nosotros nos presentemos ante Él. Así que es una gran responsabilidad, yo lo he asumido de esa manera, que nosotros, la forma en la que nosotros nos presentemos ante Él, no importa. No importa que sea desde mi trabajo como maestro, o desde mi trabajo como ingeniero, o desde mi trabajo como emprendedor, no importa, pero Él está esperando que nosotros hagamos de nuestra parte porque él apenas lo toque, va a hacerlo brillar, así como lo hizo con el presidente Nelson, y que su invención ha sido de beneficio para tantas personas. Cada uno de nosotros está en esa capacidad de hacer ese beneficio para la humanidad y también eventualmente para su reino. Ángel, sí, dale, mi hermano. Espera, a ver. Listo, perdón. Ahora sí. Ya. Tengo una pregunta. Tú tocabas un tema en cuanto a la comunicación. Entiendo que es importante, desde el punto de vista como padres, es importante hacia nuestras hijas o de nuestras hijas de nosotros. Mi pregunta es la siguiente, que sé que tus hijas son un poquito ya adolescentes, son un poquito mayor que las mías, y quizás ya has pasado un proceso que yo estoy pasando ahora. En el tema de la comunicación, ¿cómo hacemos nosotros, o qué podemos hacer nosotros como papás para que ellas puedan comunicarnos qué cosas quieren hacer o qué cosas pueden hacer, para que nosotros no les trunquemos sus sueños, sus metas, sus anhelos, o simplemente su forma de tratar de pasar el tiempo, por decir? ¿No? ¿Qué podemos hacer para y lograr captar qué quieren hacer ellas o qué pueden ir desarrollando ellas? Esa es mi pregunta. Ok. Mientras me hacías la pregunta, yo venía pensando en algunas cosas que, mire, yo aquí no estoy tratando de posar como el padre perfecto, porque no lo soy para nada. Yo reconozco, soy el primero en reconocer mis enormes errores, pero también me parece importante resaltar algunas cosas que me han resultado positivas como padre y que me han traído satisfacciones. ¿Tus hijas tienen qué? Por ahí escuché una así como de unos 2, 3 años, tal vez. Sí, está acá al lado de la que estamos pegada a mí. Bueno, ponle cuidado. Mira, a mi hija mayor, desde pequeña, muy pequeña, mi esposa le obsequió un muñeco de felpa, de peluche, la rana René. Y también le regaló una muñequita que mi esposa también le hizo cuando nació. Entonces a ella le encantaba dormir siempre con estos muñecos. ¿Qué sucede? Durante mucho tiempo, ya no lo hago porque ya están grandes, ya les dará vergüenza, yo usaba a René como un personaje vivo. Entonces yo empezaba a hablar como René, haciéndole, hola Sofi, ¿cómo estás? Entonces cada noche, no lo hacía todas las noches, pero trataba de hacerlo lo más a menudo posible, hablaba René con Alma Sofía. Y entonces le preguntaba cómo le había ido en el colegio, cómo le había ido con sus amigos, y ella sentía que podía comunicarse con él. Ella sabía que era yo quien lo hacía, pero de alguna manera ese puente facilitaba las cosas. Pues, ¿qué sucede?
Eso va abriendo espacios al punto de que entre nosotros se generan unas conexiones más fuertes. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que cuando ya se van a dormir, entonces bueno, listo, dale el beso a René, dale el beso y el abrazo a papá de buenas noches, dale el beso y abrazo a mamá. Esos vínculos, esa confianza, ese amor que siente tu hijo antes de acostarse a dormir, le fortalece tanto su cariño y su aprecio y su amor por ti, que de forma espontánea y natural, en algún momento ellos poco a poco van a ir expresando sus temores, sus sueños, sus metas, lo que sea. Y entonces va a salir de forma natural. Como te digo, no soy perfecto acá y muchas veces he cometido unos errores que digo, qué tonto, bueno, en fin. Pero en los momentos en los que me he esforzado por mantener esa conexión fuerte, eso siempre mantiene ese espacio de comunicación para que de forma natural ellos nos van diciendo las cosas. Cuando, por ejemplo, en el colegio les dicen, bueno, va a ser el Día del Padre, entonces háganle, o en la iglesia, háganle una carta o una tarjetita a su papá, y cuando la entregan, tú vas conociendo a tus hijos de esa manera, en la forma en la que ellos van manifestando su cariño hacia ti, y en esas charlas espontáneas, como lo decía ahorita también, en esas comidas, tomen el desayuno juntos o la cena, no importa, y hagan charla, no se vayan rápido, no se... Oh, perdón, ¿qué pasó acá? Oh, freak. A ver. Listo, ya. Algo pasó aquí con mi conexión, cosa que nunca me sucedía, pero qué cosa. Creo que no. Ya. El micrófono, Marco. Ok. Está como Perdón. reiniciando. Ya, ahora sí. Ya. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, no, era básicamente eso, Ángel. Esas cositas como que las que te comparto, que son lo que puedo como compartirte de parte de mi experiencia. Ok, muchas gracias. Voy a seguir algunas cosas que me parecen. Ok, mi hermano. Ok. ¿Alguien más tiene esto? Alex, ¿tienes ahí un comentario? Listo. Alex tiene la mano levantada. A ver. Allá. Unmute. Espera un momento. ¿Qué pasará? A ver. Le bajo la mano, pero no hay modo de quitarle el mute a su... De pronto, si quiere enviar la pregunta por el chat, Alex, y aquí ya la puedo responder para todos, por si acaso. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? Hola. Sí. Aquí tengo Buenas noches, hermano Naranjo, ¿cómo está? Es que vamos viajando con mi esposa, pero... Está bien, cuéntame, Julián. Este es Julián Corredor Naranjo, mi sobrino, desde Colombia, desde la ciudad de Tunja. Dale, Julián. Vale, muchas gracias. Te decía, es que pues vamos viajando y se nos fue la señal un poquito en la conferencia, pero Okay. Te agradecemos muchísimo por el esfuerzo que has hecho, por transmitir un mensaje Julián. tan gracias, hermano, tan interesante digamos, al ayudarnos a ver cómo el Evangelio nos enseña tantas cosas críticas, creativas, y yo creo que ese link que has hecho hoy ha sido muy, muy chévere. Con mi esposa aquí veníamos hablando y como pues tú sabes, aún no tenemos hijos, pero quisiéramos saber cuál es la preparación que tú consideras que como padres podemos tener para que a un futuro nuestros hijos sean no solamente firmes en la fe, sino también críticos y digamos,
como no conformes con tantas cosas y doctrinas que a veces el mundo está intentando implantar, tú sabes, como esas ideologías y cosas que incluso en los mismos colegios se les quieren implantar hoy a los niños. Entonces, ¿cuál es el papel que como padres tal vez podemos empezar a tener, a prepararnos para lograr esos objetivos tan interesantes? Muchas gracias por el espacio. Ok, Julián. No, pues es tremenda pregunta que me mandas. Me la mandaste a la yugular. No, ya, yo creo que este es el gran reto, es uno de los grandes retos, diría yo, o el gran reto, porque estás hablándome de las dos cosas, porque es que, como les decía al comienzo, no se trata solamente de mantenernos firmes en la fe, que es lo fundamental, pero es que nosotros estamos en un mundo que ha avanzado a una velocidad tan enorme, tan grande, y muchos miembros de la iglesia, pues que yo conozco aquí en Utah, pero también en muchas otras partes del mundo en la que he tenido la bendición de estar, han de alguna manera logrado ser exitosos en entender y en aplicar. O sea, yo creo que todos lo entendemos y creo que tenemos que ser muy, muy misericordiosos con nosotros mismos a veces cuando de pronto vemos que tal vez no hemos llegado o avanzado tanto como creemos que deberíamos. ¿Sí? Yo soy el primero en pensar eso a veces, digo, no, si yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho esto, en fin, bueno. Pero a ver, yo quisiera compartir un par de cosas que vuelvo y así como le dije a Ángel, yo aquí no estoy poniéndome de padre perfecto ni nada, ni del experto ni nada, pero sí lo comparto a partir de mis experiencias. Hay un par de cosas, mira, mis hijas son adolescentes, yo no sé qué va a pasar con ellas en su vida profesional y cuando ya estén en su vida adulta, a sus 20, a sus 30 años, a sus 40, yo desearía que, ese es mi deseo como padre, que sean fieles en el Evangelio y que sean exitosas en este mundo en el que están, de modo que sean una influencia positiva para el mundo, que ellas entiendan que este mundo y en donde están tiene un gran propósito y que su vida tenga sentido, no sea una cosa superflua o superficial en términos del evangelio, pero también en su parte profesional. Ha habido varias cosas que creo que han hecho que yo haya visto que hay esperanza en ese deseo que yo tengo como padre. Mi esposa ha sido un elemento fundamental, fundamental. Una de las cosas que yo abogo es que las familias de padre y madre tengan claro ese rol como está establecido en la proclamación para el mundo, porque ese trabajo en equipo hace que nuestros hijos, si nosotros lo hacemos bien, tengan mayores probabilidades de crecer en un ambiente adecuado para que también eventualmente ellos sean unos ciudadanos que contribuyan positivamente a su sociedad, a la comunidad religiosa, en el caso nuestro de la Iglesia de Jesucristo, pero también en la sociedad en la que se encuentren. Entonces, ha habido algunas cosas que yo creo que han sido muy valiosas. Nosotros siempre nos hemos esforzado por estar siempre pendientes de que ellas, casi que al tiempo que tenían un juguete, yo tengo una foto de Alma Sofía, tenía 2 meses y medio, y la foto que ella tiene es agarrando un libro así con sus manos y viéndolo, ¿no? Parece como si estuviera leyendo, y ella solamente tenía 2 meses en ese entonces. Pero desde siempre ellas han estado rodeadas de libros. Uno de nuestros planes desde casi siempre, es 2 veces vamos por semana a la biblioteca. Sí, ellas hacen un poco en el computador, pero tienen aquí lleno de libros de sus aventuras, de las cosas que a ellas les encantan, no importa. Pero la lectura les ha ayudado a ellas a desarrollar un entendimiento del mundo en el que están. Por las noches, que es por lo general en el que hacemos nuestra lectura familiar. Leemos no mucho, hacemos algo que no sea demasiado estresante para ellas, ni que se vayan a cansar, ni aburridor. Leemos unos 10 o 15 minutos. Pero esa lectura, y que yo le digo a ellas, yo no lo llamo lectura, yo quiero que esto sea escudriñar las escrituras. Entonces tomamos los versículos y les digo, a ver, ¿ustedes qué creen que era lo que quería decir aquí este personaje? ¿Y por qué el Señor nos está invitando a hacer esto? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué tal otra? Y ellas dicen, papi, yo creo que tal cosa. Oye, papi, y yo tengo una pregunta ahora. Y eso, ellas se acostumbraron a un ambiente en el que ellas interactúan, preguntan mucho, son muy curiosas, quieren saber cómo es que funcionan las cosas. ¿Pero por qué? Porque hemos venido como padres
preocupándonos de ello, porque esa ha sido nuestra prioridad. Muchas veces no hemos, digamos, avanzado en otros aspectos, pero sabemos que hemos ayudado a que nuestras hijas estén nutriéndose cada vez en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, vemos videos de muchas cosas, obviamente haciendo los filtros, ¿no? Pero vemos de muchas cosas, por ejemplo, estando aquí en Estados Unidos, ustedes, los que están enterados de las noticias, pues hoy en día hay una serie de discusiones y debates que se han polarizado mucho digamos, en el tema de político, por ejemplo, de derecha y de izquierda, y cuáles son las posiciones de uno y de otro lado. Yo sé que ellas pueden estar expuestas a muchas ideas entre sus amigos y demás, o por lo que puedan ver en televisión o qué sé yo, aunque bueno, no, televisión casi ni ven es más YouTube o qué sé yo. Pero yo les digo, bueno, a veces ellas me ven viendo a mí videos de debates políticos, y de repente es que ellas están ahí al lado mío, interesadas también, y preguntan, papi, ¿y esto qué es? Papi, ¿y qué significa ser demócrata? ¿Y qué significa ser republicano? ¿Y ellos en qué piensan? ¿Y qué tal cosa? ¿Y qué tal otra? ¿Y cómo es el tema de las armas y de la constitución, tal cosa? Y hablamos de eso. A mí me gusta mucho, yo leo y trato de enterarme de lo mejor posible, y se genera un ambiente aquí en el hogar donde ellas tienen su mente recibiendo esa información. Y miren, tienen 11 y 13 años, pero ya están generando sus criterios y también hablan con propiedad y entienden bien los temas del Evangelio de igual forma, ¿no? Eso es, bueno, una forma breve de decir, de responder a tu pregunta. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que nos ha dado un par de aclaraciones que sí teníamos. Te digo algo. Aquí cuando Carolina estaba embarazada de Alma Sofía, ella leyó sobre el método Glenn-Doman. Glenn-Doman, lo voy a escribir aquí en el chat. Cuando ella leyó sobre el método Glenn-Doman, dijo, voy a hacerle las tarjetas a Alma Sofía. Las hizo también con Rebeca. Brevemente es que ustedes, cuando sus hijos son pequeñitos de meses, le van pasando unas tarjetas rojas con palabras, diferentes palabras, rápido, y ellos empiezan a reconocer pronto. Y tengo la gran alegría de que ambas, a sus 3, todavía no habían llegado a los 4 años, sentadas en mi regazo con una cartilla, ambas, su primera frase, mi mamá me ama, fue estando yo al lado de ellas. Eso es uno de los grandes tesoros que yo guardo, pero gracias a esa gran labor que la hermana Carolina hizo, les cuento, porque pues sí, yo estaba ahí al lado de ellas en algún momento, pero ella estuvo muy pendiente de que ellas tuvieran ese tipo de estimulación y estuvieran listas para aprender ya cuando ya yo la sentaba al lado mío. Y ese primer momento, mi mamá me ama, cuando pudieron leer toda la frase, ese primer momento estuvieron las dos conmigo, sentadas conmigo ahí, ambas en Bucaramanga, allá en Colombia. Vale, muchas gracias. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario más, alguna pregunta, algo que quiera compartir? Omar, no sé, yo entré muy tarde a la reunión. Oye, Martín, bienvenido, mi hermano. Basta, creo que queda grabada en mi Facebook, entonces luego les comparto ese link para que puedas ver la charla. Y les comparto también la presentación. Sí, está bien, porque mi hija tiene 7 años y el otro va a tener 2. Están chicos todavía. Excelente, sí. Pero ya con mi hija de 7 años estoy batallando. Así que tengo que ir nomás viendo qué cosa hacer y qué cosa. Pero gracias, estaba muy bonito. Desde que entré, ahí están peleando. Con mucho gusto, Martín. Ahí, como te decía, al final de la charla, pues les compartí algunos tips, cosas pequeñas, pero también pues ya ustedes quedan con una información que pueden ir buscar en internet, o si no luego me preguntan, ya sabes, ahí en el WhatsApp, qué sé yo, entonces yo pues les puedo indicar dónde pueden encontrar más información, qué sé yo, que les sea de mucha utilidad. Es una gran responsabilidad nuestra como padres y es nuestra responsabilidad aprender sobre esas cosas para irles legando a nuestros hijos. Ok, bueno. ¿Alguien más por aquí que quisiera hacer algún comentario o que tenga alguna pregunta? Yo simplemente muchas gracias, Omar. Espero, sé que vas a generar nuevamente esto, espero participar nuevamente y
Buenas noches a todos y hemos aprendido algo más. Eso es bueno. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Ángel. Un abrazo, mi hermano. Que estés muy bien. Bueno, mi Pipe, mi queridísima amiga, ¿cómo estás, Vivi? Me encantó. Para los que no me conocen, soy amiga de este caballero hace algunos añitos. Algunos añitos. No digamos cuántos, por favor. No digamos cuántos, para sí, hacer revelaciones innecesarias, ¿cierto? Pero sí he de decir que es uno de los responsables que yo sea miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es más, me confirmó. Ha tenido el placer de confirmarme en la iglesia, así ¿sí? Es, así Nunca es. lo olvidaré. Y en este momento acabas de reconfirmarme muchas cosas del Evangelio, sobre todo del libro de Mormón, de aquellas preguntas de aquella época. Y te agradezco mucho, Pipe. Espero que me sentí como en una escuela de padres. Que hace mucho tiempo no he estado en una escuela de padres y sí sería muy bacano de pronto retomar estos espacios. Lo que decía alguien hace un rato por ahí de cómo aprender a aprender es súper interesante y cómo generarle eso a nuestros hijos es bastante interesante también. Y de pronto ir tocando otras cositas como por ejemplo, no todos los niños aprenden de la misma manera ni al mismo ritmo. Al mismo ritmo y de pronto no sé si aquí en el grupo quienes estén escuchando haya alguien que diga, no, es que mi hijo no aprende así o eso no sirve para mí o no, porque como acabo de decirlo, todos aprenden de una manera distinta. Pero sí nosotros como padres debemos generar espacios para que ellos demuestren que van aprendiendo a su propio ritmo. Y de pronto pues nos falte aprender como técnicas de eso, o no sé. Eso lo va aprendiendo uno y me encantó que lo hayas hecho a la luz del libro de Mormón porque nunca se me hubiera ocurrido, la verdad, eso es propio de ti. Qué bueno, gracias por tus comentarios y siempre agradezco y me parece valioso ese intercambio de información y de opiniones y de impresiones, ¿no? Porque para mí es una motivación, ya que mencionaron el hecho de que les guste este otro tema, pues hombre, desde que tuve la impresión de que necesitaba compartir esto, pero no solamente como algo que hoy en día en el mundo está en boga. En Estados Unidos esto está muy en boga, en los países de la OECD está muy en boga el cómo se van a rediseñar los currículos en los colegios para que se enfoquen en las habilidades y en las actitudes que deben tener ya cuando ellos salgan profesionales. Pero dije, no, nosotros como miembros tenemos una herramienta súper valiosa, poderosísima, que tenemos que utilizar. Y por eso le quise dar ese enfoque ahí y poco a poco esto es algo que el Señor me fue mostrando. Digo, mira, aquí está. Todo está ahí. Estoy seguro que luego cuando en el otro momento donde creo que ya me estoy comprometiendo, ¿cierto? Al de la metacognición, ¿no? Entonces, pues ya bueno, tendré que prepararlo, pero lo haré nuevamente bajo la luz y la perspectiva del Evangelio restaurado de Jesucristo. Claro que sí. Es que mira, con respecto a las habilidades para el futuro, hay algo que no son para el futuro, son para allá. Pero hay algo que me hacía caer en cuenta una muy buena amiga mía que vive en Barcelona ya hace muchos años. Y nuestros niños son de la misma edad de Rebeca, vamos más o menos por el mismo lado. No sé. Y yo aquí estoy batallando todavía para que nos aprendamos las tablas de multiplicar. Mi amiga que vive allá en Barcelona me dice, aquí en Barcelona el niño no ha tenido que aprenderse las tablas, él tiene que demostrar que sabe resolver un problema utilizando las tablas. Entonces allá donde el niño estudia, les ponen problemas de la vida real y le dicen, ¿qué tienes que hacer aquí? Una multiplicación, multiplicar esto por eso. Listo, coge la calculadora y multiplica, listo, sacas el resultado, diste la respuesta. Así es. Y yo decía, aquí en Colombia estamos a años luz de eso todavía. Bueno, eso es una discusión enorme. Hace poco tenía una charla con una alumna. Tengo una alumna a quien le doy unas clases por Zoom, justamente. Y yo le compartí algunas cosas
de mis perspectivas y opiniones sobre el tema del aprendizaje en el caso de las matemáticas, ¿no? Pero también esto se aplica pues a todas las demás materias. Hoy en día nosotros tenemos unas herramientas, o sea, bueno, si yo tengo, por ejemplo, una carretilla y puedo usarla para cargar 2 bultos, 3 bultos de arena o de cemento, pues ¿para qué me voy a ponerlas a cargar yo en el hombro? Si yo tengo las herramientas. Y esa es una discusión que a veces se enfrasca de pronto algunos educadores que digamos que les llamamos de vieja data y que no deberíamos estar enfrascados en eso, ¿sí? Bueno, en fin, ahí hay mucho por discutir de todas maneras en el tema. En fin, bueno, mis estimados amigos, no me queda sino manifestarles mi enorme gratitud y ¿Aló? Sí, Diana González. Bueno, en realidad no es Diana. Espero identifique mi voz. Ah, hola, Estoy hermanita. con un celular prestado. Mi hermana Rosemary Naranjo. ¿Cómo estás, hermanita? Aquí desde Neiva, York. Desde Neiva, Colombia. Bienvenida, hermanita. Desde Neiva, Colombia. Sí, Omitar, pues no, pues encantada de verlo en esta situación, en esta posición. Y como algunos, entré un poquito tarde, pero alcancé a escuchar y pues interesante, ¿no? Porque pues ya en el rol, ya mis hijos, pues como sabes, Omita, ya tienes 2 sobrinos grandecitos ya, un poco 24 grandes, y 21, ya casi. Entonces, bueno, ¿no? Prepararse, o sea, es interesante poder enfocarlos a ellos también, a que con sus hijos, mis nietos, mis futuros nietos, puedan enfocar una educación a la luz, ¿no? Del Evangelio, y me parece muy interesante que lo hubiera hecho de esta manera y contenta. Yo espero en una próxima poder ingresar temprano y seguir aprendiendo de todas esas cosas que este especialista nos ha enseñado, que mi hermanito sí está preparado desde el vientre de mi mamá, desde antes, yo creo. Ya, por favor, no me hagas avergonzar más, hermanita. Es que para los que no saben, yo soy el menor de la casa y llegué muchos años después de el que tenía que ser el menor. Soy 8 años menor que el que me sigue. Entonces soy como el bebé y bueno, aquí todavía con 40 años y miren, todavía así con ese... todavía sigue siendo el bebé. Todavía sigo el bebé de la casa. Pero un abrazo, mi querida hermanita, bueno, y gracias hermanito, por tus comentarios. Listo, hermanito. Ahí Bueno. estaremos pendientes para las próximas. Bueno, listo. Chao. Bueno, chao. Bueno, no sé, alguien más si desea hacer algún comentario antes de que, bueno, ya podamos dar por concluida esta reunión. Pues muchísimas gracias por asistir, por estar interesados en aprender algo más acerca de estas cosas. Y esto es solamente un primer paso que estoy dando con un proyecto personal que es casi como algo así como esta piedrita que le estoy presentando al Señor para que la haga brillar, pero también Él me pone la condición, para mí yo lo hago con mucho gusto, es de compartir estos conocimientos y esta información con todos ustedes que están comprometidos con el Evangelio restaurado del Señor Jesucristo y que definitivamente tengan la posibilidad de ver cómo el Señor está en esa disposición de ayudarnos a que cuando Él nos pone retos, y si nosotros estamos a la altura de ese reto, definitivamente Él va a hacer que nosotros podamos brillar, o que Él haga brillar aquello que nosotros hagamos, y sea una posibilidad de aumentar nuestra fe, pero también nuestras capacidades para contribuir en este mundo en el que nos encontramos. Bueno, voy a finalizar